Bienvenido al podcast donde los curiosos académicos compartimos nuestras ideas. Sea un curioso académico. El conectivismo precisamente es una teoría que propuso George Siemens hace varios años en realidad, pero que tomó mucho auge, sobre todo durante la pandemia, por la irrupción de la tecnología en nuestras vidas. Fue un antes y un después porque realmente generó muchas transformaciones, no solo en el ámbito educativo, sino también en nuestra vida pública, en nuestra vida privada, pero enfocándonos primordialmente en el ámbito educativo, podemos decir que se generó una reconfiguración del espacio educativo. ¿Por qué? Porque la escuela ya no es esta institución, este espacio físico que nosotros conocemos, sino que comienza a tomar otra forma y la vamos a denominar escuela ubicua, porque podemos aprender en todo momento y en todo lugar. Luego vamos a ahondar en este tema. Más allá de la reconfiguración del espacio educativo, también hubo una reconfiguración de los agentes educativos. ¿Por qué? Porque tanto el docente como el estudiante comienzan a tener otros roles y a virar un poquito las funciones que comúnmente nosotros conocemos. Sumado a esto, también comienzan a emerger nuevas metodologías de enseñanza y aprendizaje. Nos encontramos con nuevos conceptos como el aula invertida, el aprendizaje basado en proyectos, el storytelling, la gamificación, entre otros, que para muchos docentes es nuevo y es desconocido. Sobre esto también luego vamos a conversar un poquito más. Y toda esta situación, todo este marco emergente, plantea oportunidades y desafíos en el ámbito educativo, con las cuales nos encontramos cotidianamente y sobre eso vamos a debatir ya cerca del cierre de la presentación. ¿Cuáles son las transformaciones educativas que trajo aparejado el conectivismo? Las que vemos en pantalla, son algunas, porque en realidad son varias, pero traté de focalizar en estas 4. Primeramente, en la interactividad. ¿Por qué? Porque muchas de las labores que nosotros realizábamos, por ejemplo, de manera manual, comenzaron a digitalizarse. De hecho, muchas instituciones comenzaron a implementar plataformas educativas conteniendo en su interior muchísima información de toda la comunidad educativa, de las familias, de los estudiantes, de los docentes. Entonces, esta interactividad comienza a ganar mucho terreno y los docentes tienen que comenzar a formarse en estas nuevas metodologías, en estas nuevas herramientas, para adaptarse a esta virtualidad que ha irrumpido en nuestras vidas. Muy bien, les comentaba acerca de la escuela ubicua. Tanto los docentes como los estudiantes comienzan a tener la oportunidad de formarse en todo momento y en todo lugar. A raíz de la pandemia, se suspendieron las clases de manera presencial, entonces todo pasó a la interactividad, a la virtualidad. La escuela ubicua, este término que escuchamos muchas veces, también nosotros tenemos que ser conscientes de lo que implica, porque también podríamos preguntar si ustedes como docentes o los colegas que se van sumando realmente se consideran todavía que están preparados para afrontar los desafíos que esta escuela ubicua plantea, con estas transformaciones que comenté anteriormente. Porque en este marco de la escuela ubicua es que se reconfiguran los roles de los agentes educativos y los estudiantes comienzan a tener este papel de translectores o prosumidores. ¿Esto qué implica? Que hablando del fomento del placer de la lectura, esa pregunta inicial que les hice, ya no leen solo en libros físicos. Comienzan a leer ebooks, comienzan a utilizar sus dispositivos para poder leer aquellas cuestiones que les interesan incluso, no solo lo que el docente propone. Y aquí también es importante tener en cuenta que como educadores tenemos que saber cuáles son las necesidades, los intereses y los gustos de nuestros estudiantes. La educación comienza a transmediatizarse, y por eso decimos que los estudiantes son prosumidores. Este término que fue acuñado en la década del 80 por el futurólogo estadounidense Alvin Toffler, él, como todo un visionario ya en la década del 80, sostuvo que el futuro de la sociedad no iba a estar dado por la era industrial o postindustrial, sino que el futuro de la sociedad iba a estar dado por el conocimiento, y que aquellos sujetos que pudieran realmente aplicar
el conocimiento en distintas áreas iban a poder transformar el mundo. Y lo vemos. ¿Cuántos estudiantes, cuántos docentes visionarios, pioneros en educación, en tecnología, han implementado en la pandemia y pospandemia también muchísimos proyectos que a nivel internacional han sido reconocidos y premiados, porque pueden y logran ver más allá? ¿Y qué implica ser un prosumidor o un translector? Precisamente tener un rol muy fuerte y muy activo dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Hoy nuestros estudiantes son los protagonistas. ¿Y por qué decimos esto? Precisamente porque son ellos quienes deciden cómo quieren aprender, en qué momento quieren aprender, de qué manera lo van a hacer, a través de qué medios. Y es por eso que esta escuela ubicua comienza a diversificarse en cuanto a las formas de enseñanza y aprendizaje, porque muchas instituciones comienzan a adaptarse a estas nuevas necesidades, porque todos los niños, los jóvenes y los adultos aprenden de una manera distinta. La virtualidad en muchos casos vino a paliar ciertas dificultades con las que se encuentran los sujetos cognoscentes, es decir, quienes aprenden. ¿Por qué? Porque en muchos casos tienen diversas responsabilidades y a través de la virtualidad pueden aprender, no tienen que trasladarse, no tienen que tener ciertos gastos. También hay desafíos que luego, bueno, vamos a charlar acerca de ellos, pero principalmente, básicamente, ser un translector y un prosumidor implica eso, tener un rol activo dentro de las instancias formativas. ¿Y quién propicia esto? El educador transmediático, es decir, el docente del siglo XXI. ¿Y por qué en mi libro yo afirmo que los educadores son transmediáticos? Precisamente porque el docente está interpelado, atravesado por una tríada de elementos muy importantes, que son primeramente el conocimiento, porque para eso nos hemos formado y nos seguimos formando todo el tiempo. En segundo lugar, la tecnología interpretada como la herramienta que nos va a permitir optimizar nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje para que sea significativo este saber que adquieren nuestros estudiantes. Y en tercer lugar, las emociones, que es un tema que fue muy dejado de lado, pero a raíz de la pandemia y de la hiperconectividad que tuvieron muchos docentes y estudiantes, comenzó a darse la importancia que merece. Es decir, cómo en esta tríada nosotros gestionamos las emociones, gestionamos y transmitimos el conocimiento y utilizamos la tecnología como una herramienta valiosa dentro de nuestra labor. En este sentido, aquí comparto con ustedes esta imagen que pueden apreciar, que figura dentro de mi libro, y que realmente para mí es un tesoro y una joya que comparto con ustedes, porque en este mundo tan cambiante, donde lo único que permanece realmente es el cambio, nosotros nos encontramos con otra tríada que a veces plantea muchos desafíos, que es lo efímero, lo disperso y lo importante. Y cómo en estos contextos educativos tan cambiantes podemos propiciar que nuestros estudiantes comprendan lo pertinente, olviden lo irrelevante y focalicen lo fragmentado. Cuando ustedes muy bien saben que ahora muchos docentes realizan cápsulas educativas porque los estudiantes no pueden retener la atención más de 2 o 3 minutos. Un video de 5 minutos ya es extenso, por ejemplo. Entonces, en este marco hay una pregunta primordial que es la que figura allí en el corazón de esta imagen y que se las planteo y me gustaría saber si alguno de ustedes considera que tiene una respuesta que se aproxime, que es la siguiente, el interrogante. ¿Cómo construir propuestas educativas valiosas en la escuela ubicua? Yo considero que este interrogante, que es primordial, tiene que ser nuestro ikigai, el motor que nos incentive todo el tiempo a ser conscientes y cuestionarnos, ¿no? ciertas cosas, como por ejemplo, ¿de qué manera estoy impartiendo clases? ¿Las herramientas que yo propicio son realmente significativas? ¿Permiten realmente un aprendizaje que sea valioso para mis estudiantes? Y demás. ¿Alguna de ustedes o alguno de ustedes considera que tiene una respuesta para esta pregunta? Ahí la veo a María José que hace ahí como, porque algo que parece tan sencillo realmente es un interrogante muy profundo, porque nos invita a reflexionar y a replantearnos muchísimas cuestiones. Por eso esta tríada que comparto con ustedes
lo efímero, lo disperso y lo importante es primordial en nuestra labor y muchas veces no somos conscientes de ello. ¿Cómo podemos lograr que nuestros estudiantes focalicen lo fragmentado a través de distintas actividades, pero que también tengan ciertas características que luego vamos a ver? Que olviden lo irrelevante. Y aquí nos podemos preguntar, ¿qué es lo relevante? ¿Qué es lo pertinente para que ellos lo puedan comprender? Bueno, esto es algo que para mí es muy valioso y por eso lo comparto con ustedes en este aniversario y en esta presentación, y me gustaría que se lleven esta pregunta y que la tengan muy presente en su labor cotidiana, porque realmente es muy relevante. Y teniendo en cuenta nuestra labor, es importante también, y algo en lo que hace hincapié el libro, que aquí muestra un poquito la tapa, no sé si lo pueden ver, es el tema de los objetivos de desarrollo sostenibles. Ustedes saben que en miras de la Agenda 2030, la ONU propuso 17 objetivos de desarrollo sostenible que se pretenden cumplir. Quedan pocos años para que esto realmente sea efectivo. Considero que el objetivo de desarrollo sostenible número 4, que está muy vinculado con la educación, precisamente lo que pretende este ODS es garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad para promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas las personas a lo largo de toda su vida, sigue planteando ciertos desafíos, porque la educación sigue siendo una deuda pendiente en muchos países, en muchos lugares. Ni hablar de las brechas con las que nos encontramos, sociales, culturales, digitales, políticas, económicas. Pero bueno, también es cierto que se están desarrollando muchas estrategias y se está trabajando en distintas partes del mundo, tanto la ONU como la UNESCO, para que esta brecha cada vez se acorte un poco más. Y en este marco, quiero compartir con ustedes las 5 leyes de alfabetización mediática e informacional propuestas por la UNESCO. No sé si alguno de ustedes las conocía. A ver, las chicas, si me pueden decir si conocían estas leyes de alfabetización digital. No, acá veo que me dicen que no. No, No. perfecto. Bueno, esta es una información también muy valiosa. ¿Por qué? Porque estas 5 leyes de alfabetización mediática e informacional también nos interpelan todo el tiempo. ¿Y qué sostienen a grosso modo estas leyes? Que todos los medios de comunicación son importantes para la participación ciudadana y el desarrollo sostenible. Pero en este marco, vuelvo a decir lo mismo que sostenía hace un momento. ¿Todos los ciudadanos tienen acceso a los medios de comunicación? ¿O saben que es un medio de comunicación? Algo que parece tan sencillo no lo es, porque hay ciudadanos o personas en distintos países que realmente no tienen este acceso. Sumado a eso, fíjense qué importante lo que nos dice la segunda ley, que todos los ciudadanos somos creadores y transmisores de información. Es decir, se supone que todos nosotros, todos los ciudadanos de todo el mundo, tenemos que ser prosumidores. Esa sería una ley que en algunos casos se cumple, pero en otras no. La tercera ley que nos dice, la información no siempre es fiable y hay que ser cautelosos con las noticias falsas, o lo que se conoce como fake news, o no neutrales. Precisamente, si somos prosumidores, se supone que tenemos una conciencia crítica de los medios de comunicación que elegimos para formarnos. Y en este marco sabemos que no siempre lo que leemos es así, y por eso es tan importante como educadores que podamos transmitirle a nuestros estudiantes las herramientas necesarias para que ellos mismos también se den cuenta cuando una fuente es de confianza, cuando una noticia es fiable, cuando no, qué medios pueden llegar a consumir para despreocuparse de este tema y demás. La ley número 4 afirma que todos los ciudadanos tenemos derecho a acceder y a comprender la información. Y en este marco yo me pregunto, ¿qué pasa con las personas que son analfabetas y que a raíz de la pandemia y con reportes de la UNESCO, si ustedes ingresan a la página web de la UNESCO, van a ver que todavía hay millones de personas que ni siquiera saben leer y escribir? Se agudizó muchísimo esta brecha a raíz de la pandemia. Y la ley número 5, ¿qué nos dice? Que la alfabetización mediática no se adquiere de golpe, que es un aprendizaje continuo. Y seguramente ustedes, o posiblemente algunos de ustedes, lo habrán vivido. Cuando sucedió esto de la pandemia, muchos docentes tuvieron que capacitarse de golpe, y fue algo muy abrupto. Entonces, ¿qué sostiene la ley número 5? Que la alfabetización mediática es un proceso continuo, no se da de un día para el otro. Por eso también es que
cada docente lo asimiló de una manera distinta. En muchos casos todavía seguimos teniendo docentes que se niegan o se resisten a utilizar la tecnología, porque fue muy abrupto el cimbronazo de tener que capacitarse en cuestiones que realmente desconocían. Bueno, la idea de mi libro es retomar estos aspectos que son tan importantes y poco conocidos por los docentes. Posiblemente el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 lo conozcan, pero las leyes de alfabetización mediática e informacional que son tan pertinentes, la gran mayoría de los docentes no las conocen y son primordiales para nuestra labor. En este marco es primordial que nosotros logremos la multialfabetización, tanto de nosotros como educadores como de nuestros estudiantes. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué implica multialfabetizarse? Ser competentes en múltiples áreas, porque hoy, en pleno siglo XXI, no alcanza solamente con saber leer y escribir. Tenemos que ser competentes digitalmente, emocionalmente y en otras áreas que muchas veces son desconocidas o que en los mismos profesorados o en las mismas carreras en pleno siglo XXI no se les da la relevancia que realmente tienen. Y en este contexto, para lograr la multialfabetización, es importante desarrollar la escalera de la metacognición. ¿Qué es la metacognición? Es el reconocimiento de la forma en la cual nosotros aprendemos. Esto es primordial que nosotros lo desarrollemos con nuestros estudiantes. Ellos tienen que comprender de qué manera aprenden. Y para ello, estas 4 preguntas son primordiales. Primeramente, que el estudiante se pregunte, ¿qué aprendió? En segundo lugar, ¿cómo lo aprendió? En tercer lugar, ¿para qué le sirvió? Y en cuarto lugar, ¿en qué otras ocasiones puede utilizar este saber que nosotros le hemos transmitido? Porque la idea es poder prepararlos también para el mundo laboral, para la vida, no solamente para las asignaturas que nosotros impartimos. Y muchas veces hay una gran brecha en estas cuestiones, porque los estudiantes terminan la escuela y van a buscar un trabajo y no se sienten capacitados realmente en aquellas habilidades que son requeridas en pleno siglo XXI. Bueno, hasta aquí vamos bien. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud? No sé si alguno de los profes que está conectado. ¿Vamos bien? Bueno, acá estoy viendo que sí, me dicen que está todo perfecto. Excelente, seguimos avanzando. Un fuerte abrazo, acá veo colegas de Argentina, lo veo a Fabián. ¿Cómo está Fabi? Después la veo a Janet. Bueno, estoy viendo algunos colegas. A Yasbet, a Nelka, muchísimas gracias por acompañarme. Un placer contar con la presencia de ustedes. Muy bien. Y cuando hablamos de multialfabetización, es importante tener en consideración también que hay algunos especialistas que hacen referencia a una pedagogía de las multialfabetizaciones, es decir, esto tiene un sustento teórico. Ya por el año 1996, Cope y Calansis, que son 2 especialistas en el área de comunicación, planteaban esto en su libro Diseño de Futuros Sociales. ¿Qué sostenían ellos precisamente? Que una pedagogía de las multialfabetizaciones tenía que hacer referencia al metalenguaje. ¿Y qué es el metalenguaje? Es el estudio de nuestro propio lenguaje. En pleno siglo XXI, constantemente emergen nuevas formas de comunicación. Y uno de los grandes desafíos que tenemos los docentes es ver de qué manera nosotros decodificamos estos nuevos símbolos, estas nuevas formas de comunicación que tienen nuestros estudiantes. Fíjense que algo tan simple o que a simple vista parece sencillo, los emojis, por ejemplo, que con una simple imagen yo ya estoy emitiendo un sentimiento, una emoción, o estoy dándole a entender al otro qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero comer, etcétera, etcétera. Los emojis tienen un alto valor significativo, pero muchas veces nosotros desconocemos cuál es su significado real. Nuestros estudiantes lo utilizan, como así también crean constantemente nuevas palabras, neologismos que ellos lo llevan como bandera y como educadores muchas veces no comprendemos qué significa. Bueno, la pedagogía de las multialfabetizaciones atiende a eso, a comprender y decodificar estos nuevos símbolos. Y para ello es primordial que nosotros diseñemos estos significados. Los grupos de estudiantes que nosotros tenemos suelen ser heterogéneos, cada uno con distintas necesidades, con distintas habilidades. Es por ello que cuando pensamos en la diversidad de actividades, tenemos que tener en cuenta
que muchos aprenden de manera visual, otros aprenden de manera auditiva, otros aprenden de manera kinestésica, espacial, gestual, multimedial. ¿Y esto qué implica? Que si hablamos de inclusión, tenemos que diseñar estos significados. No podemos usar solamente una herramienta o una estrategia, porque sería dejar de lado o fuera del sistema a niños que aprenden, o jóvenes o adultos que aprenden de otra manera. En este sentido, es importante también tener en consideración los componentes de la pedagogía. ¿Esto qué significa? Que nuestra práctica es situada. Nosotros tenemos una planificación, un objetivo o varios objetivos de aprendizaje, y son los que tenemos que considerar a la hora de saber qué metodologías y qué herramientas vamos a utilizar para que sea un saber realmente valioso para nuestro grupo de estudiantes. En este aspecto es importante también que podamos realizar una autoevaluación de nuestra praxis. ¿Para qué? Para que esta práctica se transforme y que sea realmente valiosa para nuestros estudiantes. Sabemos que la irrupción de las tecnologías impactó fuertemente en la vida de todos, generando un cambio social. ¿Y eso cómo lo vemos? Lo vemos en todas las transformaciones digitales, educativas, sociales, culturales, y en nuestra vida privada, en nuestra vida pública. Por eso también es tan importante que le enseñemos a nuestros estudiantes a saber utilizar la tecnología, a saber qué tiempo es pertinente que ellos estén frente a una pantalla, a saber los riesgos que se corren también al exponer muchas veces cuestiones de su vida y demás. Bueno, acá veo algunos, están saludando. Bueno, Janet nos saluda desde Oaxaca, México, y Nelka desde Venezuela. Bueno, tenemos gente de Venezuela, de Argentina, de México. Muchísimas gracias, un placer, bienvenidos y bienvenidas a todas. Perfecto. Muy bien, entonces, en este sentido, la pedagogía de las multialfabetizaciones intenta responder a dos interrogantes: el qué y el cómo. El qué quiero enseñar y cómo voy a enseñar. Y de allí se desprende todo esto que nosotros estamos desarrollando. Muchos docentes desconocen la pedagogía de las multialfabetizaciones, pero en pleno siglo XXI es primordial desarrollarlas, conocerlas y cuestionarnos, bueno, ¿qué tipo de metodologías estamos empleando? ¿Con qué desafíos y oportunidades nos encontramos? Que ahora también vamos a hablar acerca de esto, porque eso nos va a dar un panorama mucho más amplio de lo que sucede en nuestra praxis, y luego vamos a debatir cuál es la experiencia que ha tenido cada uno en sus países con respecto a esto. Ahora bien, ¿qué herramientas podemos utilizar para implementar clases transmediáticas? Para que una clase sea transmediática, es importante que utilicemos al menos 3 medios distintos. Algunos pueden ser, por ejemplo, las redes sociales, como vemos aquí. Facebook, Instagram, Twitter, siempre con un abordaje pedagógico. Y esto se puede hacer. Doy fe de ello porque he implementado proyectos que han sido premiados con lecturas transmediáticas, y siempre que le demos un enfoque y un abordaje pedagógico y que eso le quede claro a los estudiantes y a la comunidad educativa, eso se puede desarrollar. También tenemos aplicaciones como Wattpad, donde nuestros estudiantes pueden leer cuentos o historias que crean otras personas, pueden calificarlas, pueden cambiarles el final, y también ellos mismos pueden escribir. Y esta aplicación está disponible en más de 40 idiomas, o sea que es genial. Después nos encontramos también con Powtoon e Imaze, que son aplicaciones gratuitas que sirven para desarrollar propuestas interactivas, videos, presentaciones y demás. Y para los más chiquititos podemos utilizar Storybird, que es una aplicación que les permite a los niños crear en distintos escenarios y con distintos personajes historias lúdicas, interactivas y atractivas, como por ejemplo crear un cuento, siempre con el acompañamiento en este caso de una maestra, y en el resto de las aplicaciones de un docente que, atendiendo al objetivo de aprendizaje que tenga para sus estudiantes, sepa y sea consciente de por qué elige utilizar las aplicaciones. ¿Por qué hago esta distinción? Porque la tecnología es una herramienta que nosotros tenemos. Lo que podemos hacer con tecnología también lo podemos desarrollar sin la tecnología. Entonces, está en nuestras manos como educadores ser conscientes y preguntarnos, ¿para qué les sirve a mis estudiantes utilizar Wattpad o Powtoon o las redes sociales con un objetivo pedagógico? Y cuando nos podemos responder esa pregunta, es porque realmente estamos orientados y somos conscientes de nuestro proceso metacognitivo y de por qué queremos desarrollar tal o cual cuestión en el aula.
Y aquí quiero compartir con ustedes una frase que figura en mi libro y me parece muy relevante en vista de todo esto que estamos desarrollando. Las personas se mueven entre las interfaces sin ataduras, variando entre lo efímero y habitando un tiempo desarraigado que conduce a una fragmentación de la experiencia del ser humano. Las tecnologías digitales están configurando una temporalidad atemporal que disuelve el tiempo desordenando los acontecimientos y haciéndolos simultáneos, atrapando a los sujetos en una fugacidad eterna. Yo considero que el presente es una fugacidad eterna. ¿Por qué? Porque todo momento tiene esto, de que permanece pero se va. Los cambios que vemos, las transformaciones sociales, políticas, culturales, educativas, son momentáneas. Por eso el educador constantemente tiene que estar formándose, porque la metodología que hoy sirve dentro de 2 meses ya es obsoleta y hay que seguir formándose y hay que seguir indagando. O se vuelven obsoletas o se transforman, o viran y se mejoran, pero en ese proceso de mejoramiento, de optimización, nosotros tenemos que formarnos para ver de qué manera se modificó y cómo podemos aplicarlo en nuestra praxis cotidiana. Conocemos a nuestros estudiantes, sabemos cuáles son sus necesidades, qué es lo que les gusta, qué es lo que les llama la atención, y adaptar estos contextos que muchas veces son tan distintos, incluso los recursos que tienen las distintas instituciones también difieren. No es lo mismo una escuela rural que una escuela céntrica, que una escuela de doble escolaridad. Es decir, es tan complejo el panorama. Se pueden hacer muchas cosas, pero digo, lleva tiempo, es un proceso. Volvemos a las leyes de alfabetización mediática e informacional. Excelente. Bueno, acá Nelka nos dice, miedo al cambio. Hay docentes con tecnofobia y que no quieren innovar. Bueno, volvemos también a esto, a este proceso, que no siempre es fácil, que cada uno lo asimila como puede. Por eso siempre digo que también tenemos que tratar de evitar juzgar al otro porque no sabemos cuál es su realidad, cómo ha asimilado estos cambios, cómo lo lleva adelante, si tiene los recursos, si tiene la formación, si tiene el apoyo incluso de los directivos también, o de los pares, de los mismos compañeros. Hay muchos escenarios, por eso hay que tratar siempre de comprender, pero esto que dice ella es así, tecnofobia. No quiero saber nada con la tecnología, déjenme con mi clase tradicional. En pleno siglo XXI sería deseable que esto todavía no suceda, pero ¿con qué nos encontramos también? Con docentes que se han formado hace muchísimos años y les cuesta salir de esa estructura. El cambio de paradigma, un cambio de paradigma, no solamente educativo, sino en cualquier entorno, en cualquier contexto, lleva de 15 a 20 años. Y fíjense cómo en una pandemia, que todavía hasta el día de hoy sigue durando, pero hablamos de 2 o 3 años, que ha generado estragos en algunos entornos y en otros ha permitido otras cosas. ¿Cómo en 3 años los docentes pueden adaptarse de golpe? Algunos sí, tal vez. Quienes tenemos esta formación tecnológica, eh, por ahí no nos genera dificultad, pero no es el caso de la mayoría. Y nosotros tenemos que aportar y ayudar a que aquellos docentes que tienen la tecnofobia o que tienen como cierto resentimiento, recelo con la tecnología, empiecen a dejar de tenerlo. Es complejo, pero bueno, de a poco yo creo que en algún momento es mi anhelo que eso se pueda cambiar, porque incluso las nuevas generaciones de estudiantes que nosotros tenemos piden esto, nuevos cambios, reformas en el modo de dar clase, que el docente sea innovador, que el docente motive. La motivación es el motor del aprendizaje. Y uno de los desafíos con los que se encuentran los docentes es cómo motivo a un alumnado que se dispersa, que no puede estar más de 2 o 3 minutos prestando atención a lo que estoy explicando. Yo acá enumeré una serie de desafíos y de oportunidades. Algunos están vinculados con lo que ustedes comentan, que todavía hasta el día de hoy lo seguimos vivenciando. Uno de los desafíos es la praxis docentes, las praxis docentes y la tecnología, ¿no? ¿Cómo gestionamos esta herramienta para que realmente tenga un propósito pedagógico, didáctico? Lo que comentaba Majo, la situación de los estudiantes, diversas situaciones. ¿Sabemos lo que sucede en sus hogares? ¿Lo que sienten? ¿Cómo la pandemia los ha afectado en su vida? ¿Han tenido pérdidas de familiares? Es decir, muchas veces los docentes no saben cómo gestionar sus propias emociones, menos las de los estudiantes. Entonces, el tema de la inteligencia emocional, de las emociones, es realmente pertinente. Debería, a mi criterio, haber
siempre como una capacitación en las instituciones, porque muchas veces los docentes no estamos preparados para para este abordaje, no somos psicólogos, no somos psicopedagogos, entonces es importante. Y como oportunidades señalé el acceso al conocimiento. Volvemos a la escuela ubicua. Quienes tenemos la posibilidad de tener conectividad y dispositivos, podemos acceder al conocimiento en todo momento y en todo lugar. También la posibilidad de mejora de la praxis docente. Quienes han sabido aprovechar estas oportunidades realmente han podido optimizar su práctica. Más allá de ciertas brechas o de ciertas cuestiones, yo creo que todo se puede lograr. La comprensión de diversos contextos educativos. Varios docentes han podido lograr ser un poco más empáticos a partir de esta situación mundial que hemos vivenciado. Y algo primordial también fue la reconstrucción de los vínculos. ¿Cómo puedo vincularme con el otro? A través de una pantalla. Yo siempre digo que estas propuestas formativas son excelentes, una por la democratización al conocimiento. Esta actividad va a quedar grabada y todos pueden acceder, toda la comunidad de Educomplexus, mis colegas y demás pueden acceder a esto. El acceso también a las oportunidades. Y yo siempre digo que la tecnología tiene que ser un puente y no un muro. Porque del otro lado hay alguien que siente, hay alguien que tal vez necesita este apoyo. Cuando yo planteo estos interrogantes, es también para que veamos que a todos nos pasan cosas similares y que no estamos solos, estemos en Venezuela, en Argentina, en México, en Colombia, en España o donde sea. Todos los docentes vivenciamos las mismas situaciones. Entonces, no nos vamos a sentir solos si compartimos el conocimiento y la experiencia de cada uno. Por eso les agradezco muchísimo todos los comentarios y todo lo que están compartiendo aquí. Y ya para ir finalizando, yo tengo como la firme convicción de que todos los que hemos elegido esta profesión, que somos docentes realmente por vocación, porque amamos a nuestra profesión, a través de nuestros objetivos, de querer transformar la vida de nuestros estudiantes y el mundo, porque realmente estas son las generaciones que luego van a seguir el legado que les dejemos, a través de la enseñanza realmente se pueden modificar esos espacios que a veces parecen tan difíciles, que parecen desiertos, que parecen áridos. Yo tengo la firme convicción de que a través de la educación podemos transformar la vida de todas las personas. Por eso siempre es importante que la tecnología, que nosotros como agentes de cambio, seamos puente y no muro, que acerquemos y no alejemos. Educomplexus, tu guía de aprendizaje.